Hoy les planteamos reflexionar sobre un tema que nos afecta a todos en esta era digital, los derechos digitales y los desafíos a los que nos enfrentamos. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, es fundamental entender cómo proteger nuestros derechos en Internet. Los derechos digitales se refieren a las libertades y garantías que tenemos como usuarios de Internet y que no siempre están garantizados en el entorno digital. También nos cuestionaremos los desafíos que se nos plantean en la era digital y con la entrada de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Para aclarar todas estas cuestiones, contamos con la participación de 3 profesores que investigan sobre todos estos temas relacionados con la ciudadanía y los derechos digitales. Hola, bienvenidas a este programa dedicado a los derechos digitales. Mi nombre es Joaquín Sarren Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED, así como titular de la cátedra Jean Monnet en Gobernanza y Regulación en la Era Digital, en cuyo marco se inscribe esta actividad, este programa dedicado a los derechos digitales, así como en el proyecto de cátedra Isaac sobre derechos individuales, investigación científica y cooperación que dirijo, y también el proyecto GoPro Unión Europea. Hoy vamos a reflexionar, por tanto, sobre los derechos digitales, sus desafíos, las oportunidades que plantean desde el punto de vista jurídico, social y ético. Y para ello vamos a contar con 2 espléndidas invitadas, con Leire Burguera Meave, que es profesora contratada doctora en Derecho Constitucional de la UNED y miembro del equipo de investigación de los proyectos. Bienvenida, Leire. Muchas gracias, Joaquín, por invitarme a participar. Así como con Cristina Benlloch Domènech, que es profesora titular de Sociología de la Universidad de Valencia y que también es miembro de los equipos de investigación de los proyectos. Bienvenida, Cristina. Gracias. Bueno, este programa de radio sobre los derechos digitales trata de que reflexionemos, debatamos sobre los desafíos y oportunidades que se plantean desde el punto de vista jurídico, ético y social de los derechos digitales para las personas. Hay que tener en cuenta que, en particular, el proyecto de la cátedra Jean Monnet está financiado por la Unión Europea, pero que nuestras opiniones no son imputables en ningún caso a las instituciones europeas, sino que lo realizamos desde el punto de vista de la libertad académica. Yo quería preguntaros algunas cuestiones que yo creo que pueden ser de interés para los oyentes sobre los derechos digitales. En vuestra opinión, ¿qué son los derechos y los principios digitales? Si quieres, podemos empezar contigo, Leire. Muchas gracias, Joaquín, por permitirnos participar en este foro de discusión en el que yo creo que has empezado con una buena pregunta, porque en realidad yo creo que parte de los que analizamos o investigamos estas cuestiones, en el fondo nos planteamos si realmente nos encontramos ante derechos y principios que realmente son los que hemos tenido siempre, solo que desarrollados y de alguna manera ejecutados en un contexto diferente, el digital, o si realmente estamos ante derechos y principios ex novo. Yo creo que en la mayoría de los casos estamos de acuerdo que los derechos y principios en un contexto digital es lo que ha determinado que en esencia estos derechos y principios, que siempre han sido los mismos, hayan sido transformados, hayan evolucionado, pero que su esencia se mantenga. Y es que es cierto que, por ejemplo, las categorías de lo público y lo privado han transformado estos derechos y principios hasta tal punto que en muchas ocasiones nos hemos replanteado, como decía, esa disyuntiva de si estamos ante derechos y principios nuevos o, en esencia, son los de siempre, solo que amplificados, matizados y con un desarrollo sin duda interesante. Yo en ese sentido sí que es cierto que lo único que me he planteado es si existen principios digitales como tales, y es cierto que nos hemos planteado que había una transformación, por ejemplo, en los principios de privacidad, de buena fe, de cooperación judicial o jurídica, y también, sobre todo, y es algo que yo creo que es lo que se está investigando con mayor profundidad, si se ha modificado el principio de seguridad desde el diseño porque afecta directamente a las personas. Muchas gracias, Leire, por la reflexión desde el punto de vista jurídico sobre qué son los derechos y los principios digitales, que efectivamente plantea una disyuntiva, ¿no? Si podemos considerar que son los derechos y los principios de siempre que pueden tener una dimensión digital, o quizás si podemos identificar incluso algunos derechos nuevos o diferentes
o propiamente en sentido estricto podemos hablar incluso de principios digitales, ¿no? Como tú bien has planteado. Y ahora me gustaría saber, Cristina, tu punto de vista desde la perspectiva social, desde la perspectiva sociológica, ¿qué entiendes tú por los derechos y principios digitales? Bueno, en primer lugar, agradecerte el espacio para poder participar y dar un poco, pues, en realidad, nuestras opiniones acerca de lo que son los derechos digitales. Claro, desde un punto de vista sociológico no queda tan definido como desde un punto de vista jurídico, porque al final los derechos vienen recogidos en un texto. Desde el punto de vista social, yo creo que tenemos que poner la vista desde otro enfoque, ¿no? Tenemos que mirar si en realidad el derecho no es solo acceder a Internet, sino también a las nuevas tecnologías, sino también a las posibilidades de estar fuera de ellas. Porque en realidad vivimos en una sociedad que nos está empujando inevitablemente a la digitalización. Casi no hay un trámite en nuestra vida que no esté mediatizado por la tecnología. Entonces yo creo que una de las reflexiones que debemos hacer es precisamente esa, ¿no? Decir si en realidad es un derecho el acceso o si nos deberíamos plantear el no acceso como un derecho fundamental también, de la posibilidad que tienen las personas a negarse a que su vida esté mediatizada por las nuevas tecnologías. Yo creo que el debate desde el punto de vista sociológico debería girar un poco en torno a ahí también. Yo os quería preguntar también qué opinión tenéis sobre los desafíos que se plantean para las personas y su estatuto jurídico, ¿no? Incluso también su condición, ¿no? Su realidad social, cómo la viven, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, bueno, ya no tan nuevas, ¿no? Las innovaciones tecnológicas con las que vivimos, en particular el mundo online, que está cada vez más presente en nuestras vidas, dedicamos cada vez más horas a las redes sociales, más horas a todo lo que es el mundo digital, incluso a veces las horas casi yo diría ya más importantes de nuestro tiempo, ¿no? Nuestras horas no solamente profesionales, sino también nuestras horas de ocio, de descanso, bien sea para informarnos, bien sea para interactuar con otras personas, chatear, etcétera. Entonces yo quería preguntaros qué desafíos creéis que son más importantes desde el punto de vista de las personas y su situación jurídica, social actualmente, ¿no? Podemos empezar contigo, Leire, por favor. Aunque es una pregunta quizá que tenga una respuesta bastante extensa y compleja por la cantidad de matices que en su formulación nos has planteado, yo creo que en el fondo la posición de los ciudadanos, en general de las personas, ha cambiado profundamente y sobre todo su estatuto jurídico. Yo creo que en la actualidad no solo las tecnologías, sino la globalización, la economía a gran escala, nos ha mostrado un camino en el que yo creo que hemos perdido cierto protagonismo como sujetos o agentes activos, como productores, y en la actualidad nos posicionan en una suerte de sujetos pasivos, consumidores, usuarios, que estamos un poco a la expensa de las grandes corporaciones, sobre todo las grandes corporaciones tecnológicas, que han modificado sustancialmente nuestro modo de vida, nuestro enfoque y nuestro desarrollo vital. Yo creo que en la actualidad el Estado en este ámbito se ha replegado un poco y ha dejado un cierto protagonismo a esas grandes corporaciones y a esos entes en los que sin duda ha modificado el contexto de relaciones y ha generado una asimetría profunda que, como muy bien señala Cristina, ha hecho que muchas personas puedan llegar a sentirse que están fuera de ese contexto, de esas dinámicas, de esas relaciones en las que la actualidad nos está conduciendo. ¿Y tú qué opinas, Cristina? Sí, me parece muy aceptada la visión que tienes de claro, porque en realidad estamos mediatizando nuestra vida personal, social, laboral, pública a través de unas empresas, pero yo creo que también hay una cuestión que hay que tener en cuenta y es la falsa realidad que a veces se crea en estas redes sociales, porque a diferencia de los medios de la publicidad clásica, ¿no?, de los anuncios que hemos visto siempre, ¿no?, con los que nos hemos socializado a lo largo de nuestra vida, yo creo que hay una diferencia muy importante con respecto a las nuevas tecnologías. Y es que muchas veces, bueno, ya si hablamos de la inteligencia artificial, ahora hay influencers que tienen millones de seguidores y que no son ni siquiera personas, que son directamente inteligencia artificial. Yo creo que una de las cuestiones más problemáticas es que vivimos en el mundo de Orwell, ¿no?, pero a un nivel que nunca imaginamos. No sabemos muchas veces diferenciar cuál es la realidad de la ficción y yo creo que eso es un problema bastante importante. Además de la parcialidad que implican las redes sociales, cuando vemos en nuestro día a día muchas veces cómo estudian nuestros hijos o cómo estudian los estudiantes, vemos que el hecho
de que una extensión de ellos sea el móvil, por ejemplo, genera muchas distracciones y entonces somos al final también seres parcelarios donde perdemos la atención, no somos capaces de concentrarnos en tareas de más de un determinado momento. Es más difícil tener conversaciones de calidad porque en realidad estamos acostumbrados, hemos interiorizado esos tics. Yo creo que es muy difícil valorar cuál es el impacto real de toda esta situación porque afecta de forma general y holística a todas las parcelas de nuestra vida cotidiana. Pero yo creo que sin duda alguna el alejamiento, ¿no?, de la que puede generar la red social de la realidad es una de las cuestiones más complejas a las que nos vamos a enfrentar, porque eso puede generar pues mucha frustración, sobre todo en determinadas edades, y creo que ese es uno de los aspectos que se deberían de trabajar con mayor profundidad, sobre todo por las personas que pueden ser más vulnerables a este tipo de estímulos de las nuevas tecnologías. Yo creo que habéis planteado varios temas que son muy, muy relevantes, ¿no? Se habla habitualmente en relación con el acceso a las innovaciones tecnológicas, a las redes sociales, bueno, y en general a Internet, también por las diferencias entre las distintas generaciones, los nativos digitales, etcétera, sobre la eventual existencia de una brecha digital, de una especie de ruptura, ¿no? Yo os querría preguntar, ¿existe realmente la brecha digital? ¿Qué es una brecha digital? Si es que existe, o hay diferentes tipos de brechas digitales en función de diferentes tipos de factores o ejes, ¿de qué tipo pueden ser esas brechas digitales y cómo nos pueden afectar a nosotros como personas? Pues sin duda, a mi juicio, existe la brecha digital, es una obviedad, y creo que lo que marca profundamente es la desigualdad social existente respecto a la cuestión tecnológica. Brechas digitales tradicionalmente se suelen establecer pues 3 categorías. Unas son de acceso, otras de uso y sobre todo el impacto de la brecha digital en la sociedad. Y como comentabas, Joaquín, sí que es cierto que hay múltiples factores o motivos por los cuales se produce esa brecha digital. Y normalmente se suele hablar de factores o motivos como la edad, el género, contextos geográficos, la cuestión rural, por ejemplo, situaciones económicas o culturales diversas, pero a mí a veces considero que lo preocupante realmente es ver la diferenciación entre cómo afecta ese impacto de la brecha digital en personas vulnerables y en contextos de vulnerabilidad, porque todo ello lo que condiciona es que nuestra sociedad pueda estar de alguna manera polarizada entre gente que realmente puede acceder, puede hacer uso de esa tecnología y por tanto verse afectada positivamente por sus resultados, por sus beneficios, y gente que permanezca totalmente ajena. Y esto es una cuestión que sobre todo incide mucho en el acceso a bienes y servicios imprescindibles para el normal funcionamiento como ciudadano en su día a día, y que creo que eso también lo ha señalado Cristina, y es como efectivamente observamos como en nuestro día a día, por ejemplo, muchos trámites de la administración o, por ejemplo, cuestiones como pedir una cita en la seguridad social, etcétera, están condicionadas por la tecnología, por ese acceso y por ese uso, y por tanto inciden en esta tercera categoría, en el impacto. Y esto es especialmente preocupante en esas personas que pueden tener dificultades o bien por la edad o bien por contextos geográficos. Yo creo que esas dos cuestiones son esenciales, a mi juicio, para analizar, porque como señalan muy bien los sociólogos, ahí tenemos una brecha bastante importante en cuanto al uso y al acceso. ¿Cristina? No, yo creo que ya lo ha dicho Leire. Aquí, cuando tú analizas los datos de acceso a Internet, al final te das cuenta de que hay una generación que se ha quedado descolgada de Internet, que por edad les ha cogido tarde el acceso a Internet. Y entonces, en las personas mayores de 60 a 75 años, 1 de cada 5 personas no tiene Internet. Las cifras no son también altas cuando hablamos de que nunca han accedido a Internet. Pero ya no solo es una cuestión de acceder o no a las nuevas tecnologías, quiero decir, a poder ir a hacer una cita, sino que muchas de esas personas se quedan descolgadas también de sus propias familias. Porque si os imagináis una persona que es mayor, que no tiene un teléfono, que las personas más jóvenes están acostumbradas a whatsappearse, o como se diga, ¿no? Si ven mensajes a través de WhatsApp, si una persona, yo pienso en mi padre, por ejemplo, mi madre tiene un móvil, pero mi padre no, o sea, mi padre tiene un móvil, un Nokia de los años de la Picot, es funcional para llamar, pero sin embargo mi madre pues tiene un móvil con WhatsApp.
si yo pienso en la relación que tengo con mi padre o con mi madre, debido a que mi padre no tiene internet y mi madre sí que tiene WhatsApp, es diferente. Mi padre está más descolgado de las conversaciones que puedan tener, está aislado, y eso que yo tengo un contacto más cercano con él, pero si en lugar de tener un contacto cercano, próximo, territorial con mis padres, vivieran en otro lugar y no tuvieran acceso a internet, pero yo estuviera acostumbrada a whatsappearme y no diera importancia a llamar por teléfono, la soledad se agrava, porque no existe ese contacto. Cuando yo hice la tesis con las personas del Reino Unido, la brecha digital con esas personas no existía, estaban todos hiperconectados a internet. ¿Por qué? Porque su único punto de comunicación con las familias eran las nuevas tecnologías, porque suponía una facilidad a sus hijos, a sus nietos, llamar y hacer videollamadas, que si quizás no hubieran tenido ese internet, no les hubieran llamado, y la soledad se hubiera duplicado, porque ya estaban solos territorialmente, porque al final tenían, bueno, esto daría para otro programa, ya se sentían solos, pero al menos tenían un contacto con la familia. Sin embargo, al desaparecer internet, desaparecen también esos vínculos y ese contacto con la familia. Entonces, aquí también, cuando hablamos de la brecha digital, creo que sería importante también plantearnos lo que decía antes, ¿no? Ese tipo de relaciones que estamos estableciendo y la dependencia que tenemos de las nuevas tecnologías para establecer relaciones. Porque puede que esa no conexión deje descolgadas a determinadas personas de algunas generaciones con respecto a sus familiares, precisamente porque la forma en la que se socializan generacionalmente es diferente. Entonces ahí la brecha de edad se acrecenta. La diferencia entre unas generaciones y otras aún es mayor. Esto es una cuestión que va a cambiar con los años, porque naturalmente, a no ser que aparezca una tecnología nueva, conforme las personas se van haciendo mayores, estas personas que van creciendo en la pirámide poblacional ya tienen uso de las nuevas tecnologías, bien sea por el trabajo, porque si analizamos los datos laborales con respecto al uso de las nuevas tecnologías es bastante elevado. Da igual el trabajo que tengan, siempre es fácil tener contacto con nuevas tecnologías, pero en este momento las generaciones más mayores tienen también ese problema con la brecha de acceso y uso, que les puede desconectar de su entorno familiar. Yo creo que ahí también deberíamos hacer una reflexión con el tipo de relaciones que estamos estableciendo y las problemáticas que puede generar eso en nuestros allegados. Yo os quería ahora preguntar, cambiando a otro tema, aunque íntimamente vinculado con esta cuestión, por la inteligencia artificial, ¿no? Antes lo planteaba Cristina, planteaba la posibilidad de que en nuestras redes sociales pudiéramos incluso interactuar con inteligencias artificiales, ¿no? Primero tendríamos que definir o que llegar a un consenso sobre qué es inteligencia artificial, ¿no? Recientemente la Unión Europea ha aprobado una nueva regulación sobre inteligencia artificial, reglamento de inteligencia artificial, con un concepto muy amplio, flexible, de lo que vienen a ser sistemas de inteligencia artificial, entendidos como cualquier tipo de elemento o de sistema que tenga cierta autonomía y que permita, a partir de unos inputs o de una información que se le introduce, extraer unos outputs que pueden ser decisiones o información que pueda dar soporte a ciertas decisiones, ¿no? A ciertos procedimientos decisionales, ¿no? Que es una definición tan amplia que, bueno, prácticamente cualquier uso de algorítmico podría incluso llegar a ser inteligencia artificial, aunque es verdad que la normativa luego establece ciertas vías de escape o de salida para escaparse de su ámbito de aplicación. Pero claro, lo que concebimos las personas como inteligencia artificial es quizá algo distinto, ¿no? Es quizá algo que tenga una realidad mucho más palpable, ¿no? ¿Qué es para vosotras la inteligencia artificial? Y por otro lado, si creéis realmente, me gustaría conocer que si puede suponer un cambio revolucionario al todo el proceso de digitalización que ya estamos viviendo y con el que estamos conviviendo en las redes sociales. Bueno, en realidad lo que quería comentar es que sí, sin duda va a ser o va a provocar un proceso ciertamente revolucionario en todos los contextos en los que hemos estado comentando hace un momento que se están produciendo cambios sustanciales. Ahora bien, yo creo que la inteligencia artificial, como muy bien comentabas, está en proceso no solo de transformación, sino de definición, porque en la actualidad nos encontramos con una noción, una idea de inteligencia artificial que no deja de ser una herramienta dentro de esa transformación digital, una herramienta, un instrumento cuya potencialidad es tal que yo creo que no nos atrevemos a definirla, a acotarla, a delimitarla muy bien. Y eso es precisamente lo que nos plantea a los ciudadanos, como comentabas, Joaquín, y nos preguntabas, ciertos temores, ciertos riesgos, porque
no sabemos hasta qué punto nos va a afectar en nuestro día a día. Sí que es cierto que en la actualidad la inteligencia artificial, como también comentabas, está supeditada a que se le introduzca información, inputs, y realmente ahora mismo no tiene desarrollada toda su potencialidad, pero la simple circunstancia de que esa potencialidad pueda ser desarrollada en un futuro próximo nos supone a los ciudadanos pues un cierto temor y riesgo, por cuanto puede cambiar nuestros patrones de comportamiento, nuestras lógicas, nuestros modos de relacionarnos y en general puede afectar a cualquier ámbito de nuestro día a día. Y eso sin duda es algo para lo cual yo creo que estamos todos bastante atentos y intentando acotar muchas de las cuestiones que se plantean. ¿Cristina? Sí, no, yo creo eso, que no, en realidad ahora mismo la inteligencia artificial tiene muchos fallos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la hora de realizar un trabajo todavía tiene mucha inventiva, existen determinadas fallas. El hecho de la desconfianza, yo creo que también, por un lado, va hacia lo desconocido, ¿no? Como apuntaba muy bien Leire, pero también hacia las fallas que se detectan en su propio funcionamiento. Pero hay que pensar una cosa que a mí lo que más me preocupa de todo esto son, al final, como has dicho, ¿no, Leire?, que funciona a través de la propia información que nosotras y nosotros les vamos introduciendo. Hay una cuestión que es necesario tener muy en cuenta cuando estamos trabajando con la inteligencia artificial, igual que cuando hemos trabajado en otros ámbitos, y es que hay una serie de sesgos que son necesarios tener en cuenta a la hora de analizar cuáles son las respuestas que introduce la inteligencia artificial. Porque en ocasiones, como le estamos dando información, estamos reproduciendo los mismos estereotipos sesgados a la propia inteligencia artificial. Entonces ahí, cuando alguien, por ejemplo, puede hacer un trabajo con la inteligencia artificial o le pide a un abogado, ¿no?, que me comentaban el otro día que yo tenía un compañero mío tiene un despacho y estaba intentando poner a ver en las demandas la inteligencia artificial para ver porcentajes de éxito. Bueno, entonces, en realidad, al final es como en la película de Burr, creo que es que hay una serie de parámetros y entonces la máquina dice que eres culpable o no, y entonces antes de que cometas el delito te arrestan. Entonces, cuando le estamos introduciendo esa información a la inteligencia artificial a través de quién tiene la tecnología para poder introducir a la inteligencia artificial determinados parámetros de información sobre la cual construye, porque dicen, Internet, la información en Internet es ilimitada y entonces no es más difícil de hallar sesgos. Perdón, no, porque el acceso a Internet, como ya hemos estado diciendo, está limitado a una serie de condicionantes. Entonces, si la información sale de Internet, la información va a estar sesgada a lo que haya en Internet. Entonces hay una cuestión que es importante y que es la que más me preocupa a mí, entre otras, ¿no? Pero quizás una de las que más es este hecho, ¿no? ¿Cómo se introduce la información introducida? ¿Cuáles son los sesgos que al final se producen? ¿Qué cuestiones van a salir de ahí? ¿Vamos a generar un mundo todavía más sesgado? ¿Cuál va a ser el resultado de esto? ¿En qué proceso se va a tomar decisiones en base a la inteligencia artificial? ¿Me van a dar o no una hipoteca? Porque, claro, al final en el banco se introduce el algoritmo y entonces te dicen que no. Entonces te sale que sí o que no en base a lo que ha dicho la máquina. Entonces ya estamos muy supeditados en nuestra vida a lo que dice el algoritmo, ¿no? Y entonces ahí nadie sabe lo que es el algoritmo más que los matemáticos, pero el algoritmo al final está determinando toda nuestra existencia en la práctica, yo creo. Y eso me preocupa precisamente por los sesgos que se pueden introducir en estos algoritmos que están decidiendo acerca de nuestro futuro. Eso es una de las cuestiones que a mí más me preocupa. Muy interesante, ¿no? Todos los desafíos que plantean los sistemas de inteligencia artificial y su desarrollo, que va a ser cada vez más progresivo y más impactante, ¿no?, para la vida de las personas, ¿no? Por eso yo quería preguntarnos, ya para acabar, si consideráis que son necesarios nuevos derechos, ¿no? Al principio lo hablábamos, cuando hablábamos de los derechos digitales, de los principios digitales, el planteamiento si es necesario reconocer nuevos derechos, ¿no? Algunos hablan del derecho de acceso, ¿no?, del derecho de acceso a Internet y su reconocimiento como un derecho para todas las personas, pero otros también se plantea, y ya se ha introducido en alguna normativa, el derecho de desconexión, ¿no?, la posibilidad de que podamos desconectar de las redes y de la vida digital fuera de nuestro ámbito profesional, ¿no?, cuando tenemos nuestro tiempo de ocio. Entonces yo quería preguntaros cuál es vuestra opinión sobre estos eventuales nuevos derechos, ¿no?, el derecho de acceso, el derecho de desconexión, si consideráis que incluso habría que plantear nuevos derechos o nuevas garantías para derechos tradicionales para que las personas puedan vivir más en libertad. Esto sería como un intento de pregunta de conclusión.
Pues en mi caso considero que en relación a lo que ya comentábamos al inicio de nuestra conversación, sí que es cierto que siempre se ha planteado esa disyuntiva, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de Datos que actualmente vigente en España, sí que insiste en el artículo 79, pues que no nos encontramos ante un nuevo escenario de configuración de nuevos derechos, pero es en realidad tendría matices. ¿Por qué? Porque como muy bien has comentado, Joaquín, yo sí que estimo que habría ciertas cuestiones que podríamos tratarlas como nuevos derechos, si quieren verse de ese modo. Y efectivamente, entre los que cabría plantearse como nuevos derechos estaría el derecho a la desconexión digital, por ejemplo, en el ámbito laboral, estaría el derecho de portabilidad en servicios de redes sociales o equivalentes, estaría también la cuestión del derecho a la neutralidad en Internet, o el acceso universal a Internet, que me parecen fundamentales. Eso como cuestiones específicas sobre las cuales podríamos debatir. Ahora bien, dicho esto, sí que es cierto que en línea con lo que muchos sostienen, e insisto, la ley también nos incide sobre esta cuestión, hay muchos derechos y libertades tradicionalmente configurados con unas cuestiones esenciales que podrían de alguna manera verse matizadas por lo que este entorno digital plantea como desafíos o como riesgos. Por ejemplo, podríamos pensar en un derecho a la seguridad digital, a una educación digital, a, por ejemplo, el derecho de rectificación en el ámbito de Internet, cómo podríamos plantearnos nuevos retos en cuanto a cortar plazos, esa amplificación de los resultados o el impacto. También podríamos plantearnos otros derechos como, por ejemplo, el de la intimidad y uso de dispositivos digitales. Por ejemplo, también la cuestión de la negociación colectiva en el ámbito digital, el ámbito de los menores, por ejemplo, todo lo que es el conjunto de derechos que les afecta o incide especialmente, pues ahí sí que deberíamos de reformular muchas cuestiones, como por ejemplo toda la cuestión de los datos, toda la cuestión, por ejemplo, del uso de Internet, y hay otros también que tradicionalmente sería la tercera categoría, se han establecido como derechos ex novo, pero que en realidad tienen una conexión clara y que son en realidad derechos que, aunque parecieran ex novo, tienen una conexión directa con derechos tradicionales, que es el derecho al olvido. El derecho al olvido en redes sociales, etcétera, tiene que ver mucho con la autodeterminación informativa ya existente. Y esto nos lleva a otra cuestión interesante también, y es, por ejemplo, toda la cuestión del testamento digital. Porque, sin duda, lo que estoy planteando aquí es que, digamos que habría dos categorías o dos ámbitos de discusión, que los hemos planteado desde el inicio, pero que sin duda están constantemente y de forma dinámica interrelacionándose. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que nos planteamos como pregunta, yo creo, a mi juicio esencial, es las transformaciones que el entorno digital pueda plantear en nuestros derechos y libertades fundamentales es tan profunda como para realmente modificarlo sustancialmente y hacer que nos estemos planteando derechos ex novo. Pues puede ser, pero es un campo de análisis y de estudio que yo creo que está abierto y que, como antes hablábamos de la inteligencia artificial, toda su potencialidad no la estamos observando ahora mismo, porque sin duda la tecnología avanza a un ritmo, digamos, muy, muy rápido, y el derecho tiene que ir sin descanso tratando de alcanzar al menos los retos fundamentales que nos plantea. Cristina. Yo, desde el punto de vista social, sociológico, yo no tengo el conocimiento jurídico como para decir, después de haber leído el catálogo de derechos fundamentales o haber leído la ley orgánica, no puedo acercarme de esa perspectiva. Yo creo, al final, que igual que con todas las distancias, la cuestión, por ejemplo, del género, la etnia, hay unas cuestiones que atraviesan todo el ordenamiento. Creo que viendo cómo impregna, cómo las nuevas tecnologías, bueno, Internet no, porque nuevas tecnologías en realidad hay muchas y muy dispares, pero deberíamos de ver desde un punto de vista también, desde las nuevas tecnologías, cómo esos derechos, cómo esas obligaciones, esas cuestiones que nos afectan como ciudadanos de a pie, se ven mediatizadas por las nuevas tecnologías. Y cómo la violencia también se ejerce desde las redes sociales, cómo al final todas las cuestiones que tienen que ver pues con el acceso a los diferentes recursos, tienen que ver con las nuevas tecnologías, delimitar o no si Internet es un derecho o no, pues claro, en principio si no tienes Internet y estás al margen de la realidad, ¿no? En muchos aspectos. Pero también lo que decía Leire, ¿no? Si tenemos derecho al olvido, deberíamos de tener derecho también
a no estar en Internet, no solo a la desconexión laboral, que ya nos llega a todos, nos pone el mensaje cuando mandamos un mensaje a una hora y nos aparece ya el mensajito, puede que esta persona no esté en la oficina, no le escriban. La desconexión tiene que ser no solo en el ámbito laboral, que es donde se ha conseguido, pero que no tiene que ver con las nuevas tecnologías también, sino que tiene que ver con el abuso de contacto por parte de los empleadores o por parte de los superiores a los subordinadas, sino que tiene que ver también con las posibilidades o no de vivir al margen de Internet, de no vivir esa realidad paralela que se teje en las nuevas tecnologías. Y yo creo que al final, como no puedo hablar desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista social, yo creo que no solo el acceso a Internet, sino que el derecho al no acceso, a que tu vida no esté mediatizada por las nuevas tecnologías, yo creo que es fundamental, dada la situación apisonadora que tiene este tipo de tecnologías en nuestra vida cotidiana. Entonces yo creo que eso deberíamos de reflexionar un poco. A lo mejor soy un poco cartista, ¿no? Y soy como los que boicoteaban las máquinas de la revolución industrial, pero creo que es importante tener en cuenta esto, que igual que hay muchas personas que deciden estar en Internet y que hay que facilitarles el acceso, sobre todo como Estado no deberíamos convertir esa jaula de hierro en un bloque de hormigón sin ventanas ni sin hierro, porque al final, si una persona no tiene Internet, es que la burocracia no es una jaula de hierro, la burocracia es una habitación sin ventanas, porque no puedes acceder ya prácticamente a nada de la administración si no tienes acceso a un ordenador, lo cual dificulta, como ya hemos dicho, el acceso a determinadas personas, le exime de su relación con el Estado. Entonces yo creo que por ahí debería ir un poco al final mi reflexión final, ¿no? Que el Estado, y que no pase de ser una jaula de hierro a ser un búnker de hormigón donde la ciudadanía no puede pasar si no es a través de las nuevas tecnologías. Bueno, ya no tenemos más tiempo para seguir reflexionando, pero ha sido un placer conversar con vosotras sobre los derechos digitales. Nos quedan algunas cosas por hablar, pero lo podemos dejar para un segundo programa, el tema de la desinformación, de los bulos y cómo afecta a la libertad de información y otras cuestiones que también son de interés, pero para el que ya no tenemos tiempo, con lo cual le dedicaremos un programa a eso. La cátedra Jean Monnet tiene como objeto la reflexión sobre la gobernanza y la regulación en la era digital. Yo creo que hemos reflexionado sobre eso y en particular sobre los derechos digitales. Muchas gracias y espero que sea de interés para las personas que nos escuchan. Muchas gracias por vuestra participación. Muchas gracias. Muy interesante escuchar a Leire también. Gracias a los dos.